Muy bien, vamos a iniciar entonces la conversación de hoy. Tenemos una invitada especial, Josefina Bardi, una amiga personal, antes que nada una pequeña introducción más afectiva, que está radicada en Madrid, que trabaja en diversas disciplinas, pero bueno, sobre todo lo que vamos a compartir hoy es más performático, por eso mostraba ese video de Francisco el Hombre y hasta qué punto, me preguntaba, la vida cotidiana tiene características performáticas o distintas obras e intervenciones en la ciudad la tienen, la dimensión más física del cuerpo en los espacios. Seguramente vamos a reflexionar de eso en la clase de hoy y en la próxima clase a partir de la deriva. Ella es gestora cultural, pero fundamentalmente para la clase de hoy titulada Materia Doble, una investigación desde la duplicidad gemelar. em, Josefina va a mostrar sus obras visuales. Ella es artista chilena, nacida en 1996, como mencionaba, actualmente en España, concretamente en el barrio de Usera de Madrid, con formación en artes visuales y máster en educación artística, ha puesto en Chile, España, Alemania y Estados Unidos. Su práctica es una investigación material y conceptual basada en la relación con su hermana gemela, en la que ha ido formulando acciones en vivo y visualidades relacionadas con conceptos escultóricos, el peso, la gravedad, las formas, el espacio y los gestos, en los que tensiona situaciones de duplicidad. Es ganadora de premios como Arte Joven, Municipalidad de Santiago en 2024 y el sexto Congreso Arte Espacio Joven en el año 2021. Un honor que formes parte de este espacio. José, bienvenida. Si querés compartir pantalla, muchas gracias por estar presentes hoy con nosotros. Vamos a tener una presentación de unos 20 minutos, media hora, lo que dispongas, y después haremos unas rondas de preguntas sobre el proceso, así que vayan los estudiantes y quien quiera a hacer algunos apuntes, así conversamos en un ratito. Ujú. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y me vuelvo a presentar un poquito. Soy Josefina Bardi, artista visual chilena. Eh, y bueno, voy a comentar un poco acerca de mi investigación artística, que es un camino que viene desde el año 2018. Y como muy bien decía Juli, es una investigación material, la cual tiene una relación en torno a la duplicidad, especialmente con la conexión que tengo con mi hermana gemela. A partir de esto voy a comentarles un poco cómo mi investigación ha girado en torno al espacio y cómo los espacios son gran parte, o sea, son como la arquitectura que va a contener todas las obras que he ido realizando. Em, en el año 2018 es cuando yo comienzo un poco la investigación y empiezo a interesarme como con esta idea y esta conexión constante que tengo con mi hermana gemela, en donde me enfrento a un espacio arquitectónico, como lo ven acá en la imagen, en donde son espacios, un patio interior y un patio exterior de un mismo edificio, el cual está conectado, pero tú al momento que entrabas a este edificio, a este departamento, no podías ver estos espacios, o sea, este patio interior y este patio exterior al mismo tiempo. Entonces ahí es donde yo me empiezo como a interesar un poco como con la idea de cómo se crean obras a partir de este espacio al que yo me estoy enfrentando. Y así es como nace esta obra Ángulo Agudo, la cual es la primera acción escultórica, como le llamo. También se le puede decir performance, pero prefiero quedarme un poco con el concepto de acciones escultóricas, ya que para mí son acciones en vivo
en donde el cuerpo pasa a ser escultura. Y la resistencia del cuerpo es la que te permite un poco el momento en el que termina esta acción. El color naranja va a ser un color el cual van a ver a lo largo de todo este recorrido de imágenes, el cual va a permitir sostener a estos cuerpos gemelos y desplazarlos dentro de la arquitectura. Em, Luego también está esta obra, la cual está realizada en un estacionamiento, en donde el eje central un poco de esta elección de este espacio tiene que ver un poco con cómo un espacio arquitectónico, el cual está bajo un poco como subsuelo, eh, puede sostener a dos cuerpos que son iguales. Esta obra se llama Desequilibrio y trabajar un poco con la idea, un poco como ya poética de cómo dos cuerpos que miden y pesan lo mismo, eh, a cierto punto logran desequilibrarse. Eh, Son estos dos cuerpos gemelos que nuevamente está el color naranja presente, el cual va a ser siempre el soporte de acción. O sea, siempre estos cuerpos gemelos van a contener o sostener este color naranjo dentro de la propia investigación. Em, Aquí un poco para seguir con la investigación respecto al peso, medida, gravedad, y cómo también nuevamente el concepto de espacio y arquitectura como que es lo más relevante a la hora de que yo creo e imagino un poco lo que va a pasar. Es que en este espacio galería, una casona antigua todos estos proyectos de que les hablo han ocurrido en Santiago de Chile, y esto ocurre en un barrio en la zona centro, en donde decido, a partir de la altura que tiene mi cuerpo, que es 1,61, medir y trazar una línea naranja, la cual me va a permitir luego distribuir los distintos objetos que van a estar en esta exposición. Y ahí es como en esta obra no trabajo con mi hermana gemela, pero sí existe un diálogo entre un poco el cuerpo que sostiene esta red, la cual pesa lo que pesa el otro cuerpo, y al momento de realizar la acción en vivo, el día de la inauguración, ocurre cómo esta red de color naranja sostiene al propio cuerpo gemelo. Em, Y un poco durante todos estos años, desde el 2018 hasta el año 2022, es que decido realizar diariamente unas acciones, las cuales generalmente ocurren en espacios o sitios heriazos o paisajes los cuales yo como que me enfrentaba en mi caminar, y me comenzaba a hacer como acciones constantes un poco con lo que se me atravesara un poco en el camino. Y por eso esta obra, que es la última obra que realizo con mi hermana antes de que ocurra como la primera división y separación con mayor kilómetros de distancia que tenemos, que es el momento en donde yo decido migrar a España y ella sigue quedándose en la ciudad de Santiago. Y decido medir a partir de una aplicación que yo trabajo que se llama Strava. Es una aplicación que generalmente la usan para correr o andar en bicicleta, pero yo la utilizo para medir los desplazamientos que mi cuerpo va a ir sosteniendo. Y uno de esos desplazamientos es este desplazamiento que ven acá, que es decido medir un poco la distancia que mi cuerpo se encontraba con mi hermana gemela en ese momento. O sea, nos encontrábamos a 6,5 metros, ella viviendo, o sea, yo medí desde su habitación hasta mi habitación y nos encontrábamos con 6,5 metros de distancia. Por eso es que construyo este objeto a partir de la técnica de la papiroflexia, y decido un poco como detener esa distancia en este paisaje, el cual es el paisaje
el cual yo durante los años anteriores había habitado, recorrido, observado, realizado distintas acciones, decido volver a él y detener esta acción sosteniendo un poco esta distancia. La cual me va a permitir como seguir dialogando a partir de los kilómetros de los cuales me encuentro de ella hasta el día de hoy. Em, Aquí, en esta obra, me parece interesante también volver un poco a la idea del espacio y cómo es que mi investigación es un poco que voy a observar los lugares, saco fotografías, me interesa mucho como sentir el material, las medidas que el lugar tiene. Generalmente pido un poco como el mapa para entender también cuál es la escala que mi cuerpo tiene y que los cuerpos tienen respecto al lugar que voy a estar accionando. Y por eso es que este palacio, un palacio que se encuentra ubicado acá en la ciudad de Madrid, eh, me parece interesante un poco enfrentarme y sostenerme en estos pilares que son los que sostienen esta gran arquitectura. Y ocurre justo el momento que luego de 2 años mi hermana viene de visita y decido como volver a conectarnos a partir a partir de la creación de esta obra que se llama Ensayos de Desencuentro, desde un lugar un poco desde esta idea como de intentar que estos dos cuerpos se vuelvan a encontrar, pero cada cuerpo está girando en relación un poco como eh, al horario al cual en el lugar en el que viven. O sea, en mi caso, España en ese momento tenía 5 horas más que Chile, entonces finalmente, a pesar de haber estado habitando el mismo lugar, eh, una de las gemelas giraba hacia la derecha y la otra a la izquierda. Entonces intentaban, por eso ensayo de un encuentro, que es un poco esa idea de intentar encontrarse repetitivamente. Mis acciones en general son acciones súper repetitivas, constantes y que finalmente es como que el cuerpo y la propia como energía que el cuerpo tiene es la que decide como ya, el tiempo se agota y la acción acaba un poco. Em, de todas formas, si luego al momento de que termine la presentación hay dudas sobre los proyectos y un poquito como si necesitan que indague un poco más, por favor me comentan y yo sin problema les cuento un poquito más de detalles. Em, y vuelvo a retomar también un poco la idea de que estos cuerpos terminan siendo esculturas. Finalmente son dos cuerpos iguales que miden y pesan lo mismo y que se enfrentan un poco a este material mármol frío y que deciden estar completamente rígidas intentando encontrarse. Luego, siguiendo un poco con la línea de creación del propio como traje naranja, el cual empiezo como a introducir un poco también en la investigación, tiene que ver un poco con cómo comienzo a entender que el cuerpo se conecta a partir de cosas visuales, pero también lo podemos como sostener en base como a este material naranja que le permite como la rigidez y la conexión y desconexión dentro del lugar. Em, Esta obra, la cual la realizo en un museo, acá también en la zona norte de Madrid, me parece como súper interesante también acá contarles un poco más la historia del lugar, más que como la obra en sí. Es un museo, el cual al momento en el que a mí, o sea, yo realizo una residencia de investigación durante un mes, en donde durante todos los días yo realizaba una acción y activaba esta aplicación que les decía para dejar registro de todo lo que yo estaba haciendo durante el día. O sea, por ejemplo, si estaba 8 horas en la residencia, el día lunes activaba la aplicación desde el momento de salir de casa y al momento que regresaba la pausaba.
Todos estos registros me permitió ir mapeando un poco el propio lugar, ya que era un lugar que cuando yo ingreso a hacer la residencia me dicen que en 3 meses más lo van a demoler. Y ahí es como también pasa un poco como como esa lógica un poco con la que trabajo, que tiene que ver como, bueno, entonces la única manera que yo puedo empezar a crear mi propio paisaje dentro de este paisaje que ya no iba a existir, comienzo a medirlo. Saco medidas con mi cuerpo finalmente, al ser un número de referencia de 1,61, empiezo a escalar y a medir todo el lugar a partir de esas acciones. Y así es como esta obra con la que viene a continuación, con esta sacar de raíz, es que ocurren en el mismo lugar. Esta obra en específico, la que ocurre fuera del espacio, tiene que ver con la idea de el intento de llevarme o trasladar este paisaje hacia otro nuevo lugar. Siempre un poco como desde esa idea de lo que también tu cabeza y tu propia como sueños un poco de ese otro paisaje o que yo constantemente tengo, eh, como que me permiten desplazarme desde la propia como creación y como que mi cabeza empieza como a formular un paisaje que no sé ni cómo describirlo, solamente que la acción me permite llegar hacia ese otro lugar. Em, Acá en realidad los brazos están conectados a la pared un poco del lugar en el que yo estaba haciendo la residencia artística. Entonces es un poco también como este cierre de decir, bueno, ahora que ya este lugar va a acabar y que yo también ya termino mis 30 días de residencia, de haber ido todos los días haciendo una acción y que termina con esta acción, sacar de raíz, es que decido como un poco como llevarme este lugar hacia otro sitio. Em, Luego, siguiendo un poco como con esta lógica un poco gemelar también y de duplicidad, es que entiendo que finalmente, o sigo entendiendo y sigo investigando y sigo permitiéndome como conectar, es esta obra que se llama Tirar, Soltar, Avanzar, la cual es la primera vez que regreso a Chile luego de haberme venido a España y tiene que ver un poco con cómo esta gemela un poco como que sigue estando presente, o sea, a pesar de no haber estado en el mismo sitio, seguimos estando conectadas y es que creo esta obra, la cual me comienzo a interesar también por unir a otros cuerpos. Ya que me doy un poco cuenta, aunque como conscientemente, que me interesa un poco conectar a estas dos gemelas con dos hermanas mellizas. Y un poco esta lógica de que son cuerpos que habitaron un mismo lugar, en el cual vendría a ser como el útero de la madre, con una distancia de 9 años de diferencia y que decido volver a conectarlas a partir de esta construcción naranja de este objeto, el cual siempre va a ser como la herramienta, el soporte que va a conectar y sostener y creo como una pauta a partir de una acción que se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo en Chile, el cual sostiene estos cuatro cuerpos, los vuelve a conectar y permite este desplazamiento que se ve un poco como acá en las imágenes, la cual es una acción de 15 minutos de tiempo, en donde estos cuatro cuerpos intentan desconectarse entre sí, donde los dos gemelos están hacia un lado y los dos mellizos hacia otro, un poco como también eh, tratando de volver a encontrarse en ese lugar en donde estuvieron en algún momento juntas. Y un poco como, bueno, no sé si me aceleré un poco, pero
como obra final, que es un poco la investigación que estoy realizando hoy en día, que tiene que ver un poco con como estoy un poco como yendo y volviendo, o sea, la obra anterior era de Chile y esta obra que les voy a contar ahora es la última obra e investigación que estoy en este momento actualmente realizando, que ocurre en un palacio, en el Palacio de Cibeles, acá en la ciudad de Madrid, en donde nuevamente no está este cuerpo gemelo, pero sí existe como ese diálogo a partir de la idea de poder de encontrar medios que me permitan llegar a llegar hacia allá, llegar a conectarme en algún punto con esa gemela que habitamos tanto tiempo juntas. Y es como comienzo también a invitar a personas que también eh, migraron, o sea, son latinoamericanas que les construyo estos trajes, los cuales tienen un peso y que cada una realiza una acción al unísono, o sea, una tiene que arrastrar, otra tiene que lanzar y la otra tiene que saltar a partir de este peso que tiene este cuerpo para intentar llegar hacia ese otro lugar o hacia la conexión de ese otro paisaje. Em, Esta investigación hoy en día sigue en construcción, o sea, estas son acciones que ahora las voy a empezar a realizar por separado, en donde se van a empezar a enfrentar un poco al espacio, paisaje, eh, eh, algún sitio Riazo o algún medio que, por ejemplo, también permita como frenar un poco esta acción de arrastrar, lanzar y en donde también al cuerpo, aparte del el esfuerzo físico que tiene, que no se alcanza a ver un poco, o sea, la imagen, creo que la única persona que se ve que tiene un peso es la que tiene como un bulto en la zona de abajo, que ella lo que hacía era intentar lanzar ese peso hacia arriba. Pero las otras chicas también tenían 50 kilos en su interior, ya que es el peso un poco de estos cuerpos, que intentaba la chica que tenía lo naranjo en la espalda, intenta arrastrarlo y la de los pies intenta saltar. Entonces como que está un poco ahora en ese proceso en donde qué pasa cuando también me enfrento a otros medios, no solamente en un espacio arquitectónico en el interior, sino que también un poco como tal vez en un paisaje, en el agua, en otros medios que finalmente también ocurren y habitan el lugar que sostiene un poco a los cuerpos. Em, bueno, eso es un poco como la investigación a grandes rasgos, en donde el proceso gemelar y lo que en realidad me hace un poco como soltar la conversación del gemelo es a partir un poco de, vuelvo un poco atrás, que es lo que ocurre en esta obra, que esto es un poco como una anécdota, pero creo que también me he dado cuenta que fue como el punto como clave para yo decir, bueno, en realidad hay algo ahí que me palpita y que me resuena en la cabeza, que tenía que ver un poco con que el día que estábamos haciendo la acción, yo con mi hermana no nos veíamos, sino que en el fondo la persona que veía a estos dos cuerpos tenía que crear la imagen o completar la imagen en su propia cabeza, a pesar de haber sido como la misma solera que nos sostenía, como les comentaba, al ser un patio interior y exterior, nosotros no nos veíamos. Y lo que ocurre fue que luego de que acaba toda la acción, bueno, me encuentro con mi hermana, como un poco como a ver qué tal, cómo se sentía. Era la primera vez que accionábamos juntas también. Y nos damos cuenta que las dos nos habíamos desmayado al mismo tiempo. Creo que, y ese como, y al momento que me dice, bueno, logré seguir, pero te tengo que contar que me desmayé. Como lo siento, en realidad, pero sabía que tenía que seguir, así que me volví a subir y todo bien.
Y ahí yo me quedé en blanco y le dije, bueno, en realidad yo también. Y ahí fue como, wow. O sea, finalmente toda esta idea un poco del gemelo, como el sostenerse el uno al otro, un poco como lo que se dice un poco de estas conexiones, fue como, bueno, a seguir con eso desde también un poco la investigación de realmente qué hay ahí también. O sea, ¿qué pasa con eso? Que siempre regreso al gemelo, regreso a la idea de querer conocer más, de querer seguir investigándolos un poco como tanto biológicamente y desde mi lugar un poco como artista. Así que, bueno, eso es un poco. Me encantaría también que pudiésemos tener una conversación, alguien si tiene alguna pregunta o, bueno, un comentario, aquí estoy feliz de dialogar y compartir. Muy bueno, Aplausos. Jo, hermoso, tremendo trabajo. Qué lindo, la verdad, esto último que estaba ahí como resonando entre la fragilidad, la fuerza de la hermandad y de los cuerpos en sí mismos, esa sensibilidad. Em, Seguramente hay algunas preguntas dando vuelta, pero rescatando así algunos puntos, me parece interesante cómo la performance se transforma en un medio, que es un poco lo que estamos experimentando aquí en el taller, una práctica artística que puede ser em, un mapa, puede ser una imagen, puede ser una intervención o una deriva, pero al final es una conexión que cuenta una unión, un vínculo, un peso en algunos casos, em, bueno, dan característica y describen ese habitar, ¿no? Relacionándolo con el ejercicio uno. Em, Me parece también que gracias a la obra se logran hacer visuales, digamos, estos vínculos, como decía, ¿no? Sostener la distancia, estos símbolos que están relacionados con la experiencia personal o con la vida de cada uno, cada una, Ujú, eh, pueden como ser representados. eh, Darle un tratamiento, en este caso también un color, un código, que son todas cosas que quizás la subrayo de alguna manera, porque estas maneras, digamos, de categorizar, o incluso cuando te enfrentabas a un espacio, ¿no? Que mencionabas cómo es tu manera de ocuparlo, de leerlo, ocuparlo también es interesante porque en Chile lo usan tanto como habitarlo, intervenirlo, como usarlo, ¿no? Como ocupar un lápiz o ocupar una botella, ¿no? Quiero decir como que es una manera como de hacer con. Y terminando un poco con esta idea, el cuerpo como escultura y como una escultura móvil. Me parece como muy interesante y te quería preguntar si son obras en las que has trabajado con alguna oralidad, con alguna música, con alguna plataforma quizás audiovisual o son comunicaciones a través de este o estos cuerpos que se transforman en escultura, en materia y de alguna manera en una dinámica que tensiona el espacio. Eso como una primera pregunta que me parece interesante, como ahí dándole un poco vuelta al 1,61, ¿no? Que también, sabes, si conoces, pero en arquitectura se suele en el proceso de una obra denotar un nivel en general aproximadamente en el metro y claro. en lugar de medir desde el cero se mide como desde ahí para arriba o para abajo porque puede ser, digamos, los terrenos tienen como alteraciones, entonces se fija como un nivel en general amarillo, de un color llamativo, a veces más blanco o azul, Mm. etcétera. Eso en la pared, después también hay en el piso, etcétera. Pero bueno, esa como una primera
em, consulta y bueno, un poco relacionado también como la segunda idea es cuáles son las diferencias que encontrás entre el espacio y el cuerpo, o sea, el espacio que intervenís antes de la obra y después de la obra. Mm. A ver, primero respecto a lo de la música o si trabajo como también cuál es la obra. Finalmente, en realidad lo que un poco mi proceso tiene que ver con que creo una coreografía previa como de la acción misma que va a pasar, realizo un video y que ese video en realidad me interesa que el audio del video es un poco el ruido de ambiente o el ruido del mismo espacio. Y, por ejemplo, sobre todo en la obra donde éramos cuatro personas, estas dos gemelas y estas dos mellizas, y había que coordinar un poco esta coreografía, empieza también a aparecer como la idea de el aplauso como punto de inicio y el aplauso como punto de cierre. O, por ejemplo, esa obra también se hizo en tres museos distintos, uno en el interior y dos veces en la zona de fuera, en verano. Y, por ejemplo, en uno de los museos duró la acción duró 3 minutos porque nos estábamos quemando. Entonces, finalmente también ahí empieza como a aparecer ese sonido de cómo el cuerpo trabaja y decide también ponerle fin, y es una comunicación interna y que ese sonido luego se escucha en el video final. Pero no hay música que integro luego, o por el momento no. Y, y la otra pregunta se me fue. No, Em, era un poco sobre el vínculo el que a partir de esta obra existe eh, antes espacio, sí. y después de la obra con el mismo espacio. Me pasa un montón que Se Se fue dejó el de audio. escuchar ahí. No se escucha, ¿no? A ver ahora. Ay, qué raro. ahí Ahí está. ahí Sí, sí, sí. sí. Vale. Bueno, no, lo que les comentaba era que me pasa un montón que al comienzo los espacios como energéticamente y visualmente me siento muy pequeña dentro de ellos y como que me absorbe un poco el lugar y ya luego al momento de hacer la acción o grabar o ya como darle como cosa como decir, bueno, este lugar es mío un poco. eh, Termina la acción y ya siento que la escala humana queda pequeña dentro del lugar. No sé muy bien cómo explicarlo, es algo completamente personal, pero porque también es un poco lo que pasa cuando el cuerpo se enfrenta a este lugar, acciona y un poco como que también el cuerpo crece y como que eh, se abstrae un poco de lo que es el espacio físico. Un poco algo por ahí. Sí. Genial. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Hola, respecto a lo que decías recién, me llamaba la atención, porque te quería preguntar eso, como me gustó lo que dijiste de que para vos, o sea, hay algo en el espacio que te llama la atención o que te lleva a querer intervenirlo o entenderlo de alguna manera con tus intervenciones, y para vos los cuerpos se transforman en esculturas. Para nosotros vendría a ser, nosotros a veces la arquitectura decimos que puede ser, el mismo espacio puede ser una escultura que se Ujú, habita. ujú, Eh, y en tu caso un poco como que termina siendo al revés, que hay algo en ese espacio que necesitas culturalizarlo o, o qué es lo que sentís. Recién dijiste que al principio te hacen sentir chiquita y como que ujú. después que lo intervenís, ya es como que lo entendés mejor o lo incorporás o algo. ¿Qué te pasa? ¿Tenés identificado ahí eso con qué es lo primero que sentís con un espacio y por qué querés intervenirlo?
¿Cómo se te ocurre la forma de intervenirlo? Mm, a ver, cada espacio creo que es bastante, tiene como su propia historia finalmente, entonces creo que tiene mucho que ver un poco como con la manera en la que lo observo y como que voy sin ninguna predisposición a nada, solamente a llegar, observar y ver cómo mi cuerpo se comporta. Y cosas tan simples como que me haya interesado la solera de, de ese departamento, fue lo que realmente dije, bueno, en realidad ese es el lugar que quiero que el cuerpo sea escultura y que ese lugar va a sostener a la escultura. Entonces, en realidad como que tiene que ver un poco como con cómo mi cabeza va al momento de estar viendo ese espacio, pensando un poco qué puede pasar ahí. Em, sí, creo que va un poco por ahí, que también finalmente que también es muy lindo lo que dices como respecto a que ustedes también ven un poco que el espacio es escultura y que yo hablé un poco que el cuerpo lo transformo en escultura, también tiene que ver un poco con la imagen, creo yo, como que también, si se dan cuenta, las imágenes que les muestro es como que son muy... em, nada, como que no muchas veces se entiende que es un cuerpo, o sea, es como algo fijo, quieto, que está y como que, como si fuese un peso. Entonces también me interesa jugar un poco con eso de cómo se va a ver luego en la imagen. Claro, está bueno porque en ese sentido, por transitividad, el cuerpo se transforma en una parte sólida, por así decirlo, del espacio y ahí se transforma como en esa quietud o en esa repetición, en parte como de la arquitectura y por ende depende de si es un espacio público o un espacio más interior, termina siendo parte como de una institucionalidad o de la ciudad misma, ¿no? Ujú. Hay como un vínculo ahí con la medida del cuerpo con algo más grande. Mm. Me parece que Atenas tenía algo para comentar, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Porque estoy con los auriculares hablando y con mi biblioteca de papel. Entonces, bueno, no. Ah, Eh, perfecto. En la escuela, está en la no, biblioteca de la escuela. no, me ha llamado la atención cuando que decía, mi pregunta principal era cuánto tiempo de desarrollo tenían las muestras, las obras, especialmente hizo que 3 minutos por el tema de que fue exterior por el sol, cómo se define más allá que esta vez fue la temperatura, cómo se definen los tiempos de los movimientos y de la obra en su totalidad. ¿En general o en esa obra en específica? ¿O cómo es en mi proceso completo? El proceso, ¿cómo lo definís en general? En general, lo que depende. Por ejemplo, las obras que dependen de la resistencia del cuerpo, finalmente, hasta el momento que no realizo la acción, no sé cuánto va a durar, ¿vale? Por ejemplo, que les conté, que nos desmayamos, la acción duró 3 horas. Entonces, eso no lo supe hasta el momento en que los cuerpos ya no pudieron más y se finalizó. Pero, por ejemplo, la de estos 4 cuerpos, yo sí tenía una coreografía pensada y con un tiempo límite que tenía que ver un poco con cómo yo sentía que los 4 cuerpos ya se habían logrado desplazar y conectar y desconectar dentro del lugar. Como que no hay nada tan rígido, sino que depende un poco de cada una de las acciones. Mm, ¿Más consultas? ¿Comentarios? Otro, con la que estás desarrollando ahora, de investigación actual, esto de que comienza a desarrollar lo que dice papá, esto de que son las 3 personas, eh, ¿querés desarrollar las acciones por separado o cómo se relacionan? Es así.
No sé Em, si llegaste a escuchar más o menos del sí, accionar creo que tiene, conjunto. o sea, que me preguntabas un poco con cómo iban a ser las nuevas grabaciones de la acción que realicé, o sea, la última acción. Em, A ver, creo que ahora decido que sea la misma persona la que acciona y van a ser tres videos en paralelo. O sea, primero va a ocurrir uno, luego el otro y luego el siguiente, como tomas fijas y decido un poco que sea solo un cuerpo, ya que estoy preparando una exposición ahora para enero para Chile. Entonces, finalmente voy a ser yo la que va a realizar la acción porque vuelvo a repetir un poco esta idea de que son ensayos de desplazamientos. Sigo un poco con esa idea. Entonces, es como yo intento desplazarme hacia conectarme con ese otro cuerpo gemelo y luego estas obras van a estar en Chile. Entonces, y es un poco por eso que decido yo ser la que va a hacer la acción. Sí. Ujú. Súper. Podemos hacer si quieren alguna pregunta más o alguna ronda así de una o dos preguntas que recogemos para cerrar esta presentación. No sé si alguien quiere agregar alguna pregunta. José, yo te iba a consultar algo también que me llamaba la atención porque me interesa esto que vos decías del acto repetido, ¿no? Esta acción ritual, casi eh, como una cuestión que involucraba una acción concreta, por ejemplo, tirar, correr, empujar o sí, tensionar, ¿no? Siempre hay como una acción que está tensionando, está llevando al límite parte de esa idea en relación al sitio, al contexto. Como un poco para profundizar esa conceptualidad de lo repetido, ¿no? Del acto ritual. Bien, ¿cómo crees que acciona eso concretamente con el lugar? No sé Em, si- sí, sí, creo que, a ver, pasa un poco que el tema de como la repetición y como la idea de insistir, la llevo un poco más por algo físico que por el lugar. O sea, creo que como que una cosa es lo que el lugar me permite y me sostiene y lo otro es lo que yo me abstraigo también, porque en realidad debo decir que me abstraigo por completo al momento que estoy accionando. O sea, como que es muy loco, pero de verdad que no sé qué está pasando a mi alrededor. O sea, entonces por eso también como que anulo hasta el espacio. Eh, entonces creo que son como dos cosas que juegan un poco como por diferentes caminos, creo. Sí. No sé si respondo, pero... Claro, no, no, a ver, lo entiendo, me parecía muy interesante eso y quería como tratar por ahí de ahondar en ese tema. Y vos hablás como que el cuerpo genera como una frecuencia propia en relación con ese lugar, ¿no? Que es algo que vos venís y lo coreografiás, lo pensás, lo trabajás un poco, y Ajá. viene y de alguna manera interactúa con el lugar y de alguna manera a través de esa frecuencia que vos decís, que no hay música, sino que hay un poco este acto repetido, ¿no? Como una latencia del cuerpo Ujú, generando eso en el lugar, y que de ahí obviamente esa conexión y esa duración, que obviamente como vos hablabas de cada performance va a tener una duración según esa latencia del cuerpo, es la que genera sí, la obra en sí misma, ¿no? Ese contacto. Es verdad, claro. es un poco por ahí, ¿no? Sí, 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 de todas maneras. Que, claro, como que al final creo que también el lugar ya tiene de por sí su historia, su carga, sus pesos, su material. Por eso también como que hay lugares y lugares. O sea, cuando estuve en el Museo de la Memoria en Chile, claramente
de por sí el lugar ya tenía una carga y una energía y un peso que hizo que la obra transcurriera de una manera completamente diferente. Entonces también, por eso también es súper importante el espacio, pero también los cuerpos también tienen su propia como energía. O sea, hay veces que mi cuerpo hace una acción y puede estar 5 horas, como al día siguiente estar 5 minutos porque no da. Entonces también, eh, por eso creo que Sí, tal vez cuesta como la respuesta, no sé. no, es que es muy lindo esto que decís, que es como una acción que va palpando en un lugar, ¿no? Tu performance de alguna manera, eh, como decís, entre la abstracción también y la sensibilidad que genera Ujú. el cuerpo en el lugar, va reconociendo ese sitio, ¿no? Va palpando, va habitándolo, va, como había usado la palabra Juli, lo va ocupando, ¿no? Esto que decían en Chile. Y eso es Ujú. muy, muy, muy lindo. Te consultaba esto, digo, para esto que estaba pensando yo sobre lo que vos contabas, reforzarlo, ¿no? A través de tus palabras y me parece muy, muy, muy interesante. Obviamente, felicitaciones por el hermoso trabajo. Gracias. Y bueno, y gracias por compartirlo. No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Creo que estos diálogos son lo que hacen que uno pueda seguir creando, investigando, observando y habitando. Así que nada, muchas gracias. A vos, José. Uli, no sé si querés que demos pie a que los chicos puedan mostrar algo y aprovechar Dale, ahora la participación de José para que vos les puedas hacer una devolución, puedas ver un poco sus trabajos, sus avances. sí, genial. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Voy a parar ahora de grabar y damos paso a esa segunda etapa de corrección, como se dice en Argentina, de enchinchada, para ver un poco lo que estamos haciendo en el curso.